Quiero que me acompañe en el libro de Levítico. El título de esta enseñanza se llama El altar. Y para muchos es muy importante venir a este lugar que tenemos acá donde se paran los músicos, le llamamos altar. Y para muchos de nosotros es sumamente importante. Venimos a este lugar con la intención de reunirnos como iglesia, con la intención de encontrarnos, con la intención de ser sanados, restaurados, recibiendo el poder del Espíritu Santo y que a través de su presencia pueda ayudarnos a seguir adelante hasta que Cristo venga. Y eso es hermoso, eso es importante y eso es precioso. Pero corremos el riesgo, amados hermanos, que muchas veces tenemos este lugar como el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Pero cuando salimos por esas puertas, muchas veces pareciera que pensamos que Dios se quedó aquí atrás y que allá afuera pues estamos solos a la buena de Dios y muchas veces no tomamos en cuenta la presencia de Dios. A pesar de que nosotros siempre decimos, porque lo creemos, que Dios es omnipresente. Y quiero que me acompañe de manera imaginativa a el pasado. En el pasado, el altar era un lugar de piedra y ese era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Se hacía el sacrificio, se preparaban los animales, la vaca, el toro, los corderos, las ovejas, se preparaban y se cortaban y luego se quemaban en el altar. Y acompáñenme rápidamente a leer un solo versículo en el libro de Levítico, capítulo número 6. Libro de Levítico, capítulo número 6, verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa era la orden que Jehová Dios había dado a sus siervos, en este caso los levitas, en este caso los sacerdotes, el sacerdote Aarón, que era el principal. El fuego había que encenderse y ese fuego no debía apagarse. Y allí cuando usted empieza a leer, si usted puede leerlo en su casa más detenidamente, preparaban el sacrificio de la expiación, del perdón y era consumido. Pero curiosamente cuando usted avanza más adelante, el sacerdote hizo su parte. Él prendió el fuego para ir quemando esos animales. Pero una vez que preparan todo el sacrificio, dice la Escritura en el capítulo 9 de Levítico, que desciende fuego del cielo y consume todo el sacrificio y lo quema todo. Nos habla de la presencia de Dios, nos habla de su purificación, nos habla de su santificación. Y ese fuego que se encendió allí, dice la Biblia que no se debe apagar. El trabajo del sacerdote era que es mantener el fuego encendido. Dios encendió y con ese fuego ellos encendían los demás sacrificios, con ese fuego divino que descendió del cielo. Pero la responsabilidad era del sacerdote, mantén el fuego encendido. Y aquel tiempo era como les dije, un altar de piedra físico, en un lugar específico. Sin embargo, hoy quiero hablarles de un altar diferente, un altar que va más allá, un altar movible, un altar móvil, un altar de carne y de hueso. Y ese eres tú y soy yo. Porque el fuego que se encendió allá, se encendió y que se quemó los sacrificios y se hacía el sacrificio continuamente. Pero eso era una sombra. Eso apuntaba a alguien que iba a cumplir con ese sacrificio, con una persona llamada Jesús de Nazaret. Pero hoy en día Dios ha encendido. Cuando llega esa persona que es Cristo Jesús, ahora ¿dónde está ese altar? Ya no queda solamente acá el altar. Ahora somos tú y yo que con ese fuego que Dios ha encendido en nosotros, vamos al mundo que está en oscuridad,
que está patas arriba y alumbrar a través del fuego del amor de Dios en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos ese sacrificio vivo, ese altar vivo, este altar móvil. Y te pido que me acompañes en una parábola muy famosa que está en el libro de Lucas, para que veamos eso en vivo, en plena acción. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, Jesús narra una de las parábolas más hermosas que podemos encontrar allí. A partir del verso 25, se llama la parábola del buen samaritano. No se la voy a leer, usted puede leerla allí o puede leerla en su casa. Se la quiero narrar rápidamente. Dice la Escritura, narrando el Señor, que un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, lo golpean, lo maltratan y lo dejan medio muerto en el camino. Y cuando está ahí tirado en el camino, dice que pasa un sacerdote y pasa de largo, pasa un levita y pasa de largo, pero luego pasa un samaritano, un extranjero, y lo ve y es movido a misericordia y lo levanta y lo carga y lo lleva a un lugar, a una posada, y allí lo carga, lo pone en su cabalgadura, en su caballo, en su mula, no sabemos qué animal era, y lo lleva allá y le dice: mira, cuídamelo, y cuando yo vuelva, si gasta algo más, yo te lo pago. Esa es básicamente la parábola. Pero quiero que nos detengamos en varias cosas. Una de las cosas que quiero que nos detengamos es que el sacerdote y el levita representan la religión o el esfuerzo humano por hacer algo que no pueden lograr, y es salvar a este hombre. Pasan de largo, pero luego pasa este extranjero y se detiene. Y quiero decirle que ese que está ahí tirado, o que estaba tirado, eras tú y yo. Tú y yo no podíamos salvarnos. Tú y yo estábamos como medio muertos. Bueno, de hecho la Biblia dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero este hombre estaba ahí medio muerto. Y pasa este extranjero y lo rescata. Ese extranjero para nosotros es Cristo Jesús. Nos vio tirado allí en el pecado y nos agarró y nos llevó. Lo primero que hizo fue colocarnos aceite y vino, que representa la presencia del Espíritu Santo, y el vino que representa el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y luego dice la Biblia que lo cargó. Jesús cargó nuestros pecados. Jesús carga nuestras cargas, eso que no nos deja andar. Él los carga por nosotros. Y luego dice la Biblia que Él va y lo lleva a una posada. Y esa posada para nosotros hoy es este lugar. Hemos venido a un lugar, como le llamamos iglesia, congregación, comunidad, como usted le quiera llamar. Y aquí venimos para ser sanados, para sanarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Así como aquel samaritano llevó a aquel hombre a esa posada, Dios nos trajo a través de su Hijo a este lugar para ser sanados. Y luego que lo lleva ahí, le dice: paga. Agarra, saca su dinero y paga. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Pagó. Cuando Él dijo: consumado es. Todo ha sido cancelado. Toda deuda que tenía por el pecado ha sido cancelada. Y eso es muy importante que tú y yo lo tomemos en cuenta, porque a veces vienen pensamientos en nuestras vidas: no, yo hice esto, me porté de esta manera, hice aquello, fallé allá. Y es verdad que usted y yo, hoy hablaba con los que están tomando las clases de bautismo, y le decía que hay cosas que no están escritas de manera literal. Y una de esas cosas que no está escrita en este hermoso libro llamado la Biblia es la santificación progresiva. No está escrita. Si usted la busca allí, no la va a conseguir como tal, escrita literalmente. Pero sí la Biblia nos dice que el que esté limpio, límpiese más, y el que es santo, santifíquese más. Y que nuestro Dios nos va limpiando, nos va limpiando, nos va limpiando a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Él, de manera progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que nos muramos.
Ningún hombre, ninguna mujer, por muy dedicado, por muy santo, por mucho que busque al Señor, jamás, lo repito, jamás será completamente santo de este lado del sol. Jamás. Usted podrá tener 1 año, 5 años, 50 años, 70 años en el Evangelio, qué bueno que pueda estar hasta que Cristo venga, pero jamás será completamente perfecto y santo de este lado del sol. Pero Dios nos va santificando. Todo eso que nos ha hecho daño, Dios nos lo va limpiando, nos va limpiando continuamente, continuamente. Y debe verse ese cambio en nosotros. Y debe verse esa transformación en nosotros. Porque para eso Dios está trabajando en ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa parábola de cuando el Señor fue a buscar fruto en una higuera. No sé si lo han leído. Dice la Escritura que Cristo fue a buscar fruto en una higuera. Eso me llamaba la atención porque va a buscar fruto en esa higuera y dice el texto, y no era tiempo de frutos. Y yo decía, bueno, pero si no es tiempo de fruto, ahí no puede haber fruto. Pero Jesús dice, nunca jamás nadie, eres una higuera estéril. Pero resulta que la higuera, a diferencia de otros árboles, ella primero echa fruto. Y después que echa fruto, echa las hojas. Y las hojas ocultan el fruto. De manera que usted va a la mata de higos y usted, al tener hoja, tiene que tener fruto. ¿Por qué? Porque primero echa los frutos y después echa las hojas. De manera que usted va, aparta las hojitas y ahí debe haber un higo de esa mata. Pero cuando Jesús se acerca a ver la mata, a lo que ve las hojas son la publicidad de ese árbol. Le está diciendo al que la ve, allí hay fruto. De seguro hay fruto. ¿Por qué? Porque tiene hojas. Y Jesús llega y no hay fruto. Y muchas veces, muchos de nosotros tenemos muchas hojas, pero no tenemos fruto. Y eso es importante, debemos examinar nuestras vidas. Porque a veces andamos por la vida cristiana con muchas hojas, haciendo muchas cosas, aparentando muchas cosas, y la gente nos ve y dice, oye, este es un hombre santo, este es un hombre dedicado, esta es una mujer dedicada, una mujer santa. Y muchas veces en nuestra vida no está acorde lo que decimos con lo que hacemos. Tenemos muchas hojas, pero no tenemos fruto. Y Dios quiere que tengamos fruto, porque dice la Escritura en Juan que Él nos va a limpiar. Que tenga mucho fruto, lo va a limpiar para que dé más fruto. Los he puesto para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Y este fruto tiene que ver con la bondad, con la paciencia, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre, con el dominio propio. Y eso, todo eso, usted y yo tenemos que manifestarlo sí o sí. Son 9 manifestaciones. De pronto usted no tiene las 9, de pronto tiene 3, después no tiene 4, después no tiene 2. Y debemos ir trabajando para que Dios siga mostrando esos frutos a través de nuestras vidas. Pero debe mostrarse. Hoy me sucedió algo interesante. A mí me encanta comer. No sé ustedes, pero a mí me encanta comer. De hecho, la semana pasada estaba trabajando en la cocina, sirviendo al Señor, a sus mujeres, allá en el Congreso de Mujeres. Y mi trabajo fue servir las comidas, preparar comida junto con otros hermanos. Y hoy hice la comida, el desayuno, y me hice 2 arepitas así, del tamaño de las galletas María. No sé si usted conoce la galleta María, así. Mis arepas son así, yo las hago así, me encantan las arepas. Pero hoy la hice así, con mucha avena. Así que la rellené y después me la comí. ¿Y cómo quedé? Quedé igualito. Quedé con mucha hambre. Pero yo he decidido bajar de peso. Quiero tener los cuadritos aquí. Ahorita tengo un Toronto aquí. Quiero tener unos cuadritos allí. Pero para tener más delgadez, hay que esforzarse y tener dominio propio. Y sobre todo en mi caso, que yo soy el que hago la comida. De manera que cuando veo eso allí, ¡ay, qué sabroso! No, hice 2 pequeñitas. Dominio propio.
Me he propuesto bajar 5 kilos de aquí al 31 de diciembre. Pero en diciembre no se hace dieta. ¿Quién dijo que no? Dominio propio. No, en enero se hace. Mentira. El lunes, mentira. Usted y yo sabemos que el lunes nunca llega. O sea, bueno, el lunes sí llega, pero la dieta no llega. Y el 1 de enero llega, pero nosotros no hacemos dieta. Vamos a estar claros. Porque no tenemos dominio propio. Así que yo he decidido hacerlo. Entonces, la Biblia nos llama a tener ese fruto, y cuando Cristo nos lleva a esa posada, como llevó este extranjero a este hombre, dice, dile, yo pagaré. Cuando vuelva, yo pagaré. Mis amados, Cristo viene pronto. Si hay algo que usted puede anotar allí en su agenda, es que Cristo viene pronto. No sé cuándo, pero viene. Y dice que cuando Él venga va a pagar. Y nuestro Señor paga bien. Pero debemos estar atentos a lo que hacemos y a lo que no hacemos. Y quiero que sepa que el Evangelio no se trata de, bueno, dejo unas cosas de hacer y hago otras cosas. No. Se trata de tener esa comunión con el Dios al cual servimos. Como decía la alabanza, Cristo, yo te amo. Yo no sé dónde estuvieras si yo no te tuviera a ti. Debería ser ese anhelo, usted y yo anhelar conocer al Dios que nos conoce. Recuerde que nuestro Dios es amor, y esa es una verdad de aquí al cielo. Dios es amor. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es verdad. Pero también dice la Escritura que en aquel día Él apartará a sus derecha a sus ovejas y a su izquierda a las cabritas. Y a esto le dirá, vengan acá, bendito de mi Padre. Me viste, me vestiste, me diste comida, pero ustedes... Señor, ¿cuándo? Cuando atendieron a uno de mis pequeñitos. Señor, ¿cuándo no te ayudamos? Cuando no atendieron a ninguno de mis pequeñitos. A los dos le dice lo mismo. Ustedes se lo hicieron, ustedes no lo hicieron. Y no se trata de salvación por obra. Nada de, no. La salvación es gratis por fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es salvación por obra. Estoy diciendo obras porque ya somos salvos. Un mover porque ya somos salvos. Predicamos porque ya somos salvos para que otros sean salvos. Ayudamos a la gente porque hemos sido ayudados por el Señor. No para ser salvos, ya somos salvos. Pero eso se debe manifestar en usted y en mí. Hay veces que no queremos, que Dios nos lleva a hacer algo y no lo hacemos. Me contaba un amigo que él me decía y me recordaba el tiempo de cuando las cosas se pusieron muy caras y muy difíciles de conseguir. Él me decía que alguien le dijo, mira, para que me des la cola, y le dijo, ok, se iba a llevar a su familiar, pero después le dijo, mira, pero aquí hay alguien para que lo lleves, y él dijo, no, a ella no lo va a llevar porque es muy lejos, la gasolina está cara, la gasolina está escasa. Pero dice él que cuando se movió metros nada más, pudo percibir de parte de Dios, no la vas a llevar por gasolina. La gasolina es más importante que una persona. Tu dinero es más importante que la persona. Así que él se echó para atrás. Dile que sí, que venga. Se montó y la llevó a donde ella necesitaba ir. ¿Y sabes qué? Era una hija de Dios. Pero aunque no hubiera sido una hija de Dios, igualito era una criatura de Dios. Y Dios nos ha llamado para bendecir. Este hombre fue llevado a esa posada y fue sanado y fue cuidado. Nosotros hemos venido a hacer ahora y debemos transformarnos en ese hombre que atendió al hombre herido, que no sabemos quién era un judío. Es decir, nosotros tenemos que transformarnos ahora, así como Cristo fue nuestro único y definitivo samaritano. Usted y yo debemos convertirnos en ese samaritano también, en ese que apoya, en ese que ayuda, en ese que cuida, en ese que sana.
Porque muchas veces estamos tan imbuidos, inmersos en mi problema, en mi dificultad, en mi pobreza, en lo mío, y yo tengo que sobrevivir. Y los demás que vean cómo se hace. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Vemos en la historia del samaritano que lo llevan a esa posada y había un hombre que cuidaba de él. Yo te voy a pagar, le dice, aquí está, yo pago. Aquí está. Lo que él gaste, yo te lo pago. Ahora usted y yo tenemos que convertirnos en ese hombre de la posada, en el que cuidamos, en el que sanamos, en el que predicamos y le damos la buena nueva de salvación a otras personas que no conocen al Señor. Porque sepa, amado hermano, que hemos sido puestos para ser ese altar que arde para el Señor. Y le invito a que me siga en el siguiente libro, en Romanos. Textos que usted y yo conocemos de memoria. Romanos 12:1. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comencé hablándole del altar de piedra. Ahora usted y yo tenemos que ser ese altar. Y ya ese animal no es muerto. Lo descuartizaban, le quitaban las piezas y lo metían allí al altar para que se quemara con ese fuego. Ahora no, ahora es usted y yo, mi cuerpo y tu cuerpo, puesto en sacrificio vivo. Y si usted está vivo y si yo estoy vivo, eso nos va a doler. El sacrificarnos por los otros, eso nos va a doler. Pero es lo que dice la Escritura. Presenten sus cuerpos. Es decir, tú y yo lo presentamos ante Dios. Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Lo presento delante de ti, para que tú hagas como tú quieras en mi vida. Sacrificio vivo. Es decir, que tú y yo tenemos que hacerlo. Y eso va a costar. Pero es lo que dice. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Por las misericordias de Dios. ¿Cuál es? La que él habló en el capítulo del 1 al 11. Te salvó, te rescató, te redimió, te perdonó, te lavó, trajo a su hijo, y murió su hijo en la cruz del Calvario. Todo eso lo narra el apóstol Pablo del 1 al 11. Y luego que narra todo eso, dice: así pues, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Al decir sacrificio vivo, entendían los judíos, a los que le escribió la carta, de qué estaba hablando. Del altar. Que se presentaba el animal en el altar para ser consumido. Pero ahí era un animal muerto. Aquí es un sacrificio vivo, tuyo y mío. El asunto es si nos vamos a presentar o no. Y seguidamente le invito a que se ubique en Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 6. Ya le digo cuál es el versículo. 6:14. Hablando el apóstol Pablo. Pero lejos, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado. Es decir, muero a mi yo, a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me importa. Y yo crucifico al mundo, me separo del mundo. Y eso, mis amados, hoy es bastante difícil, muy difícil. Porque como vivimos en este mundo, muchas de las cosas que se hacen en este mundo, usted y yo queremos hacerlas. Muchas veces usted lee este libro, sobre todo el Antiguo Testamento, y usted ve cómo Israel se quiere parecer a las naciones en las cuales vive, alrededor.
A pesar que Dios le dijo, ustedes me serán una nación santa, ustedes me serán un tesoro escogido, ustedes me serán un pueblo diferente, ustedes van a adorar al único Dios verdadero. No hay 2 dioses, 3 dioses, 20 dioses. Oye Israel, tu Dios uno es, y a Él adorarás. Sin embargo, Israel se iba y adoraba a los ídolos y lanzaba a sus niños a esos ídolos para quemarlos, cuando Dios nunca había dicho semejante cosa. Y cuando usted ve a Israel y dice, bueno, pero Israel, ¿qué le pasa? Si vieron a Dios haciendo milagros, prodigios, maravillas, señales portentosas a través de Moisés, abriendo el mar rojo, llevándole comida en el desierto, llevándole agua, la nube en el cielo de noche alumbrando en el día para que no les diera el calor. ¿Y cómo es que ellos vieron tantos milagros, tantos milagros, tantos milagros? Y se volvían porque no conocían a Dios. Dice el escritor que todo eso ellos lo hacían, pero lo hacían de boca. Su corazón estaba lejos de él, como dice Isaías. Así que quisiera que usted meditara en eso, de cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a Gálatas, ya cerrando, dice, lejos esté de mí engloriarme en otra cosa que no sea la cruz, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y muchas veces no queremos hacer eso, porque queremos ser reconocidos. Todos queremos reconocimiento, todos queremos aplausos, todos queremos eso. Y yo puedo decirlo con total seguridad, porque comencé a hacer videos en las redes este año 2025, digamos, de manera más consecutiva. Y en YouTube tenía 2 seguidores, mi papá y mi mamá. Y, bueno, de hecho no eran papá y mamá porque no tenían redes. Pero eran 2 nada más, en enero. Y poco a poco, haciendo videos, he llegado a más de 100. Sin embargo, es una cuenta muy, muy pequeña. Y así que la reproducción era 5 visualizaciones, 10 visualizaciones, cosas así. Pero después alguien subió, llegó a 100, a 200, ha llegado a 1000, 1500, 1200 en YouTube, lo cual es bien interesante. Pero me doy cuenta que cuando subo otro video y llega a 100 o a 500, veo que no es suficiente, porque no llega a 1500. Siempre queremos más. Siempre queremos más. Usted y yo siempre queremos más. En Instagram apenas tengo 300 y igualmente las reproducciones eran así, 50, 100. Cuando llegaba a 100 era mucho. Decía, su video está siendo muy llamativo. 100, 150. Pero llegó a videos de 4.500, 4.800. Y cuando subo otro video, llega a 100 o a 500, digo, oye, no es suficiente. Porque siempre vamos a querer más en este mundo. Aunque ya tenemos al más grande. Siempre a veces escucho decir, mira, lo mejor está por venir. Tranquilo, ahora sí, apruébate de la fe, declara, decreta, confiesa que ahora tendrás lo mejor, porque lo mejor viene para tu negocio, lo mejor viene para tu familia, lo mejor viene para tu casa. Ahora sí, agárralo, recíbelo. Pero lo mejor ya vino. Ya tenemos lo mejor. Dios nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Ya yo tengo lo mejor. No necesito más. Eso es suficiente. Pero para que eso sea suficiente, debemos enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Dios. Y por supuesto, amar al prójimo como a nosotros mismos, como le dijo él a este escriba. Y el apóstol entendía eso. Decía un predicador, creo que de nombre Thomas, decía, si tú no estás consciente de que eres el peor de los pecadores, entonces no te conoces. Lo repito, si tú no estás consciente de que eres el peor de los pecadores, entonces no te conoces. Y de pronto usted dirá,
Pero bueno, Jorge, tampoco así, porque yo no he matado a nadie, yo no he asaltado a nadie, yo vivo mi vida tranquilo, cuido a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, obedezco a mi papá, honro a mis padres, ayudo en la casa, ayuda con las tareas. Que bueno, si haces todo eso, que bueno, te felicito, síguelo haciendo. Si nunca has matado a nadie, si nunca has hecho esas cosas feas que dice uno, que bueno, te felicito. Pero te tengo una noticia. La Escritura dice en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, del cual yo soy el primero. Escribió el apóstol Pablo. Pero muchas veces no nos vemos así. Muchas veces nos vemos que ya estamos casi que totalmente limpios y que casi estamos listos para ir al cielo. Pero no es verdad. Dios tiene todavía muchas cosas que trabajar, al menos en mí, muchas cosas que Dios trabajar en mi carácter, en mis emociones, en mi forma de ver las cosas, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Mucho. Dios tiene mucho que trabajar todavía conmigo. Y espero que usted también lo crea, que Dios tiene mucho que trabajar en usted. Por eso el apóstol Pablo decía, lejos de mí esté en gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Por eso en esta hora quiero decirle lo que le leí ahí en Romanos 12:1, que usted pueda presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Y como le dije, al estar vivo nos va a doler, pero es la única forma que Dios tiene para transformarte a ti y para transformarme a mí en el altar. Pero ya no un animal, sino tú y yo siendo transformados y siendo trabajados por el fuego del Espíritu Santo para sacar todo aquello que no trae gloria al Señor. Y es necesario que tú y yo nos convertamos en ese altar viviente, para que el fuego que está en nosotros no lo dejemos aquí cuando salgamos, sino que lo llevemos allá para alumbrar al mundo oscuro. Y así como ese hombre caminó por ese camino polvoriento y fue asaltado, para nosotros posiblemente nuestro Jericó sea tu familia, tu Jericó sea tu casa, tu Jericó sea tu oficina, tu Jericó sea tu vecindario. Inclusive ese que consigas allí tirado puede ser hasta tu enemigo. Y Jesús dijo, ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, ora por los que te persiguen. Y eso, mis amados hermanos, yo no le voy a decir que es difícil, es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Muchas veces, y usted sabe que es así, muchas veces acá en nuestra congregación, usted discute con alguien, con un hermano, y a veces pasan semanas y no se hablan. Entre hermanos, acá, pelean por X cosas. Uno tiene la razón, el otro tiene la razón, X cosas, pelean y están aquí sentados y no se hablan. Imagínense, a veces somos hermanos en la sangre y peleamos con nuestro hermano de sangre, hijo de nuestro padre y madre, y no le hablamos por un tiempo. Imagínense, si eso sucede, y usted sabe qué sucede, imagínense qué será amar a mi enemigo, aquel que se burla, aquel que me daña, aquel que hace cosas que me molestan. Imposible, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero hemos sido llamados a eso. Así como ese hombre atendía allí en la posada, usted y yo debemos convertirnos en esos hombres de posada, en que la gente pueda venir y podamos darle una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra para sanar sus heridas. Porque para eso Dios colocó la iglesia, para que la gente pueda venir con confianza y curar sus heridas a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, porque no hay otra manera. La única esperanza para este mundo se llama Jesucristo y su cruz. Es la única esperanza. Y los portadores de ese mensaje, de esas buenas nuevas, eres tú y soy yo. La gente va a leer la Biblia a través de ti y a través de mí. Y la gente va a venir a ser rescatada por ti y por mí.
Pero la pregunta es, ¿te convertirás tú en ese samaritano? ¿Serás capaz de agarrar a ese herido, sanarlo, cargarlo, llevarlo a la posada y después cuidarlo? Espero que sí, amado hermano. Espero que sí. Oramos al Padre. Amantísimo Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, tú eres nuestro buen samaritano. Tú viste nuestras heridas, no pasaste de largo, te detuviste, descendiste del cielo, Señor, porque viste mi condición de pecador y en una cruz entregaste tu vida para salvarme, para limpiarme, para perdonarme. Y hoy, como el apóstol Pablo, puedo decir, Cristo Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Pero en mí ha mostrado su misericordia, en mí ha mostrado su bondad, en mí ha mostrado su amor. Señor, gracias. No tengo cómo pagar tanto amor, tanto sacrificio por mí, oh Dios. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por lavarme. Gracias por limpiarme, Señor. Gracias por tu iglesia. Que hoy podamos entender, Señor, a lo que nos has llamado. A convertirnos, Señor, en esos altares vivientes, ambulantes, Dios. Que ese fuego de tu amor en nosotros pueda alumbrar allá en las calles. Pueda alumbrar en nuestras casas. Pueda alumbrar a nuestro compañero de trabajo o de estudio. Pueda alumbrar a nuestro vecino, Señor, que se encuentra en oscuridad y la única luz que él puede ver es a través de nosotros, Señor. Señor, que podamos levantar esa luz en alto, como dices tú en tu palabra, creyendo que somos sal de este mundo, Dios, que se pierde en corrupción, en pecado, que está sumergido en la más absoluta oscuridad, en espalda a ti, Señor. Permite que realmente creamos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que podamos cantar con sinceridad. Que realmente te digamos, Señor, te amamos. Y también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdanos a hacer tu obra en este tiempo, Padre. Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos hacer nada sin ti. Tú lo dijiste, Señor, separados de ti nada podremos hacer. Señor, que seamos higueras que den frutos, Señor, que cuando tú vengas y revises no hayan puras hojas, Señor. Que realmente el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros: la paz, el amor, el gozo, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia, Cristo, Señor. Te necesitamos, Señor. De verdad te necesitamos. Cristo, yo te amo. Porque nos amaste primero, te amamos, Señor. Nos amaste primero. No hay nadie como tú. Eres el único Dios verdadero. Jesús. 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 Cristo, yo te amo. Cántelo con convicción, amado hermano. Cántelo con convicción. Abra su boca. Cristo, adore. Yo te amo. Adore. No hay nadie como nuestro Dios, que merece gloria, honra y honra, alabanza, adoración. Cristo. Cristo, yo
adoramos. Cristo, yo te amo. Sí, Señor, lo decimos con corazón No sincero. hay nadie No como hay nadie como tú. Nadie como tú. Jesús. 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 Y no sé dónde No sé dónde estuviera, estuviera Señor. si yo a ti no te tuviera. No sé dónde estuviera. Si no hubiera conocido Al Dios que me ama. 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 Y no sé dónde ¿Dónde estuviéramos, Señor, sin tu amor? si yo a ti no te Si no te tuviera, en nuestras familias, si esa no vida hubiera en nuestra conocido gracias por al perdonarnos. Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Te amamos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Jesús. Jesús, te adoramos. Señor, te damos gracias Cristo, yo te amo. por tanto amor, por tanta misericordia, Cristo, yo te amo. por tanta bondad, Señor. Mis hermanos y yo estamos agradecidos por perdonarnos a través de la muerte y resurrección de tu Hijo amado. Y ahora, al enviar a tu Espíritu Santo a morar en nosotros, somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a llevar tu luz allá afuera cuando salgamos de este lugar, entendiendo que tú no te quedas encerrado en las cuatro paredes, que somos ese altar viviente, somos ese sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que eres nuestro culto racional. Cristo, yo te Señor, gracias porque has encendido ese fuego en tu iglesia, el cual no será apagado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sí. Si ese aplauso era para el pastor, está bien. Pero si era para Cristo, no. Usted lo puede hacer mejor. Honrar al Señor. Teme a su nombre, porque eres bueno y porque para siempre. Vamos, colóquese sobre sus pies. Honrar al Señor, honrar al Rey, porque para siempre es su misericordia. Vamos, levante alabanza, levante palma. Vamos, dígale gloria a Dios, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Gracias. Levante sus manos al cielo y dígale gracias, Señor. Aleluya. Hay motivos para estar alegre. Hay motivos para adorar al Rey. Estamos de pies.